vídeo vamos a estudiar el diagrama de fases del hierro y carbono, pero debido a falta de tiempo solo vamos a centrarnos en la parte de los aceros. Pero antes de meternos a su vez con el diagrama del hierro-carbono en sí mismo, necesitamos estar familiarizados con cuáles son los componentes que pueden aparecer en una aleación de hierro-carbono. Ya veremos que uno de los componentes que vamos a ver a continuación no es un componente de equilibrio, no es una fase de equilibrio, por lo tanto no va a aparecer en el diagrama de fases que vamos a estudiar. Ya veremos cómo se obtiene. El primero de estos componentes es la ferrita, también llamado hierro alfa. Recordad que el hierro presenta estados alotrópicos, eso significa que su estructura cristalina varía en función de la temperatura. Si nos centramos en hierro puro, hasta los 910 grados centígrados, el hierro va a ser hierro con estructura BCC, eso es lo que se denomina hierro alfa. Por encima de 910 grados se transforma en hierro FCC y eso es lo que vamos a llamar hierro gamma. Esa temperatura de 910 grados solo es para hierro puro. Vamos a ver que la temperatura en la que se va a producir esa transformación alotrópica va a variar en función del contenido en carbono. Al microscopio, más o menos, este es el aspecto que tiene la ferrita, granos bien diferenciados, con sus fronteras de grano. Hemos dicho que es hierro BCC y como no estamos hablando de hierro puro, sino que estamos hablando de aleaciones de hierro-carbono, hay que estudiar cuál es la solubilidad del carbono en hierro. Pues resulta que el carbono en hierro alfa es prácticamente insoluble. La máxima solubilidad la vamos a tener a 723 grados centígrados. Ya veremos que esa temperatura más adelante es muy importante en el diagrama de fases hierro-carbono. Y va a ser de 0,025. A efectos prácticos, la solubilidad se considera despreciable. De hecho, esta es la máxima, 723 grados centígrados. Baja drásticamente a esta temperatura ambiente, en la que es tan pequeña, que es totalmente despreciable. Entonces, a efectos prácticos, el hierro alfa a temperatura ambiente es hierro puro que no admite carbono disuelto en su interior. Recordad también que en las aleaciones de hierro-carbono el carbono está disuelto de forma intersticial. Entre sus propiedades, es magnética, es blanda, tiene baja resistencia, a cambio tiene gran tenacidad. El componente duro de los aceros es la cementita. La cementita es un carburo de hierro que tiene esta estructura cristalina que tenéis aquí, un átomo de carbono rodeado de átomos de hierro. Su fórmula estequiométrica es Fe3C, por lo tanto vemos que la cementita tiene un 6,67% de carbono, de peso en carbono. Es fácil echar la cuenta. El hierro tiene una masa de 56, el carbono de 12, con 3 átomos, pues sale que la cementita tiene 6,67% de carbono. Y ese 6,67% de carbono es también bastante importante en lo que vamos a ver a continuación del diagrama de fases. Es muy dura, es muy frágil, pero también es un componente de alta resistencia mecánica. Vamos a ver también que los aceros consiguen sus propiedades buenas de alta resistencia, buena dureza y gran tenacidad, precisamente por la combinación de estas dos estructuras, cementita y ferrita, que técnicamente es lo único que va a aparecer a temperatura ambiente. Pero, al igual que ocurría con las aleaciones en las que aparecía el compuesto eutéctico en forma laminar, en las aleaciones de hierro-carbono va a aparecer un compuesto que se llama eutectoide, ya veremos de dónde viene este compuesto eutectoide, que se llama perlita. Y la perlita es una fase, bueno, en realidad no es una fase, luego lo vemos más adelante. Los cristales de perlita están formados por láminas alternadas de ferrita y de cementita. No es una fase, al igual que el eutéctico no es una fase, pero al igual que el eutéctico también, a efectos prácticos vamos a considerar que la perlita es una fase. Tiene un 0,89% de carbono y sus propiedades macroscópicas son una mezcla de las propiedades microscópicas de cada uno de los componentes. La ferrita es tenaz, la cementita es dura y es resistente, por lo tanto lo que tenemos aquí es la base de las propiedades de los aceros, que son simultáneamente tenaces, resistentes y con una dureza bastante buena. Hemos dicho que para el hierro puro
a partir de 910 grados centígrados se produce una transformación alotrópica de hierro BCC en hierro FCC. Bueno, pues ese hierro FCC se llama, con carbono disuelto, es lo que vamos a llamar austenita. Y ese hierro FCC, esa fase recibe el nombre de fase gamma. Por lo tanto, la austenita es una disolución de carbono en hierro gamma. Y a diferencia de la ferrita que hemos visto, que en ella el carbono es prácticamente insoluble, aquí sí vamos a tener mayor solubilidad. La máxima solubilidad de carbono en austenita se va a dar a 1130 grados centígrados. Ya veremos cuando veamos el diagrama de fases, que eso es la isoterma de la reacción eutéctica, y va a ser de un 1,76%. No es magnética y es resistente a la corrosión. Lo que pasa es que no es estable a temperaturas bajas. De hecho, para un acero solo de hierro y carbono, la temperatura más baja a la que vamos a tener austenita es de 723 grados centígrados. Se puede alear para conseguir aceros en los que la austenita sea estable a temperatura ambiente. No los vamos a ver, son aceros de construcción inoxidables, bastante caros. Y como hemos comentado antes, hay una fase que vamos a estudiar que no está en el equilibrio, que no está en el diagrama de fases. Esta es la que se llama martensita. La martensita es lo que se va a obtener enfriando rápidamente la austenita. Recordad que en el equilibrio las fases se consiguen si nosotros damos tiempo suficiente a que los átomos se reubiquen en las posiciones que se tienen que reubicar cuando cambiamos la temperatura, es decir, con calentamientos o con enfriamientos relativamente lentos o lentos en caso necesario. Sin embargo, si yo hago un enfriamiento muy rápido, no voy a dar tiempo a los átomos a reubicarse en las nuevas posiciones. Por lo tanto, voy a congelar una estructura fuera del equilibrio, que es esta que tenéis aquí, que es la martensita. Ya veremos al final de la presentación cómo se obtiene la martensita. Tiene una estructura BCT, que es tetragonal, centrada en el cuerpo. También veremos que es una estructura intermedia entre la FCC y la BCC, y se caracteriza por tener alta dureza. Esta es la estructura típica de los aceros templados. Ya veremos el proceso de templado de aceros también al finalizar. Pues ya estamos en condiciones de echarle un ojo al diagrama de fases. Antes de empezar, este diagrama de fases en realidad no llega hasta el 5%, llega hasta el 6,67%. Lo que pasa es que normalmente no se suelen ver diagramas que lleguen al 6,67% porque a efectos prácticos todo lo que hay aquí a la derecha, pasado el punto eutéctico, es demasiado duro, demasiado frágil y tiene bastante poco interés comercial. ¿Y por qué 6,67 en vez de 100% como hemos visto hasta ahora en cualquier otro diagrama de fases? Por la sencilla razón de que técnicamente el diagrama de fases hierro-carbono no es un diagrama de fases hierro-carbono. Es un diagrama de fases hierro-cementita. Y hemos visto que la cementita tiene un 6,67% de carbono. También hemos visto que a temperatura ambiente las únicas estructuras presentes son ferrita y cementita. Por eso el diagrama llega solo hasta el 6,67. No tendría mucho sentido hacer un diagrama de 0 a 100 de hierro-cementita, teniendo en cuenta que lo que uno mezcla en estado líquido es hierro-carbono, no hierro-cementita. Recordad que los componentes son totalmente solubles en estado líquido, por lo tanto no hay cementita ahí fundida. Hay carbono y hierro en un líquido. Bueno, dicho esto, vamos a analizarlo. Primero, cosas familiares. Tenemos líneas de sólidos, líneas de líquidos que confluyen en un punto que es el eutéctico. Aquí tenemos la temperatura de fusión del hierro puro. Por cierto, ese es el diagrama simplificado. Aquí se producen otras cuantas transformaciones que están tan acotadas en muy poca temperatura y en muy poco porcentaje de carbono que a efectos prácticos no tienen ningún interés industrial. Decía, aquí tenemos la temperatura de fusión del hierro, aquí tendríamos en el 667 la temperatura de fusión de la cementita, y al 4,3% y a 1130 grados centígrados tendríamos el eutéctico. El eutéctico del hierro-carbono se llama ledeburita, que sería una estructura alternada a alta temperatura de austenita y cementita. Y vemos aquí que como es una aleación de dos componentes que son parcialmente solubles, tenemos el límite de solubilidad que hemos comentado antes,
que es el 1,76, en algunos lo veréis redondeado como está el 2% de carbono a 1130 grados, a la temperatura de la isoterma de transformación eutéctica. Este límite de solubilidad es importante porque me va a dar lugar a una diferencia, a una clasificación de aleaciones de hierro-carbono. Las aleaciones que tengan carbono por encima de este punto, es decir, aquellas aleaciones en las que al enfriar, al solidificar, hemos conseguido un líquido eutéctico y por lo tanto una fase eutéctica, la de burita, esas aleaciones se van a llamar fundiciones, que son las que no vamos a ver aquí por falta de tiempo, pero en general las fundiciones son más duras y más frágiles que los aceros, y se diferencian de los aceros porque sí tienen composición eutéctica, dado que partimos de un líquido en el que en un momento dado durante la solidificación se ha conseguido a 1130 grados un líquido de composición eutéctica que ha solidificado a temperatura constante en forma de ledeburita. Y al igual que en cualquier aleación, una vez que tenemos el eutéctico, las aleaciones que estén por debajo se llaman hipoutécticas y las que estén por encima hipereutécticas. Como aquí estas aleaciones son fundiciones, tenemos entre el 1,76 y el 4,3% de carbono fundiciones hipoutécticas y entre el 4,3 y el 6,67% de carbono fundiciones hipereutécticas. Las fundiciones hipereutécticas no tienen aplicaciones comerciales. Pero vemos que a diferencia de las aleaciones que hemos visto hasta ahora, de las parcialmente solubles, aquí aparecen cosas nuevas. Aparecen cosas nuevas y es como si tuviésemos otro diagrama igual que el de aquí, otra vez aquí. Lo que está produciéndose en el diagrama de fases hierro-carbono es que cuando estamos por debajo de la máxima solubilidad, para esas composiciones van a aparecer transformaciones en estado sólido, similares a las transformaciones líquido-sólido que se producen aquí. Vamos por partes. Estamos con aleaciones que tienen menos de un 1,76 o un 2% según el diagrama de carbono. Cuando solidifica, todas estas aleaciones están formadas solo por austenita, hierro gamma, con todo el carbono disuelto en su interior. Recuerda que está la máxima solubilidad de carbono en austenita. Por lo tanto, una vez que ha solidificado, en toda esta zona el carbono puede estar disuelto perfectamente en la red cristalina de la austenita. De tal manera que se produce una aleación por inserción. Los átomos de carbono están incrustados en los intersticios de la red FCC de la austenita. Pero resulta que aparecen dos nuevas líneas. Esta línea que se llama ACM y esta línea que se llama A3. Y estas líneas son importantes porque me van a decir que en estado sólido se nos van a producir transformaciones. Es decir, como hay una transformación alotrópica, esa transformación alotrópica va a provocar que aparezcan cambios, nuevas líneas en el diagrama de fases, igual que el cambio de fase de líquido a sólido provoca la aparición de estas líneas en el diagrama de fase. Y vamos a ver que tiene, como he comentado, una estructura muy parecida a un diagrama parcialmente soluble, porque realmente lo que se está produciendo es algo muy parecido a la solidificación. Cuando tenemos un parcialmente soluble, pasamos de un líquido en el que los dos componentes son totalmente solubles a un sólido en el que son parcialmente solubles. Aquí lo que está ocurriendo es que pasamos de un sólido en el que los dos componentes, hierro y carbono, son solubles, a una transformación alotrópica del otro sólido, que es la ferrita, hierro BCC, en la que los dos componentes son parcialmente solubles. Por lo tanto, lo que me va a aparecer es una nueva línea aquí de Solbus. Una nueva línea de Solbus que me está diciendo cuál es la solubilidad máxima del carbono en la nueva fase que se me está formando por la transformación alotrópica de la austenita a la ferrita. Y esa máxima solubilidad ya la hemos visto, está a 723 grados y es apenas del 0,025%. Y este es otro porcentaje clave en las aleaciones de hierro-carbono, porque al igual que esta máxima solubilidad de carbono en austenita me diferencia fundiciones de aceros, porque en los aceros no aparece nunca la fase eutéctica, este 0,025% de carbono me marca la diferencia entre aceros y hierros puros. En los hierros lo que no va a haber es esta transformación parecida
a la transformación eutéctica que se produce aquí. Esa transformación, que ya veremos a continuación, que se llama transformación eutectoide, es la que produce esa fase que hemos visto antes, que se llama la perlita. Bueno, pues en el hierro no hay perlita. En los aceros hay perlita, pero en L de burita, y en las fundiciones tiene L de burita. Por eso esos números, que parecen que están cogidos un poquito al azar, aleatorios, pero no, son las máximas solubilidades de uno en otro. Como hemos comentado antes, por falta de tiempo solo nos centramos en la parte del diagrama de hierro-carbono de los aceros. Vamos a centrarnos solo en esta parte. Aquí tenéis un diagrama real en la que tenemos nuevas fases, fase delta, pero no nos interesa nada. Vamos a centrarnos solo en un acero que ya ha solidificado. No nos interesa qué ha pasado por aquí arriba, y si alguna vez hacemos algún problema altas temperaturas, usaremos un diagrama simplificado como este de aquí para hacer los cálculos con la regla de la palanca, donde solo haya líquido de austenita y nos olvidamos de todo este líquido de aquí. Bueno, al igual que el punto eutéctico, en el que, recordad, se pasa de líquido a sólido a temperatura constante y se forma una estructura laminar, marca la clasificación entre aleaciones hipoeutécticas e hipereutécticas. Aquí va a ocurrir algo muy parecido. Vamos a ver que hay un punto en el que esta transformación de austenita en ferrita se va a producir a la temperatura más baja posible, que son 723 grados, que esta transformación me va a formar también una estructura laminar parecida al eutéctico o similar al eutéctico, y que por lo tanto va a dividir este diagrama en la parte de aceros a su vez en dos zonas: aceros hipoeutectoides, porque este punto se llama punto eutéctico, eutectoide porque se asemeja al eutéctico, y por encima del punto eutectoide, para composiciones por encima del punto eutectoide, vamos a tener aceros hipereutectoides. Es decir, los aceros se clasifican en tres grandes grupos: aceros eutectoides, que son los que tienen justo la composición del eutectoide; aceros hipoeutectoides y aceros hipereutectoides. Ya hemos visto que en teoría es 0,89%, pero vais a ver muchos diagramas en los que se redondea o bien al 0,8 o bien al 0,9 ese punto eutectoide. Bueno, pues la primera aleación que les vamos a ver es precisamente un acero de composición eutectoide. Supongamos que ha solidificado. Si tuviésemos la curva de enfriamiento desde aquí, pues ya sabríamos hacerla. Aquí se iniciaría a esta temperatura la solidificación. Entre el líquidus y solidus tendríamos dos fases: líquido más austenita, lo que solidifica siempre es austenita, hierro FCC, y con la regla de la palanca podríamos ir calculando el porcentaje de cada uno de ellos. Tengo ya austenita. Entre la temperatura en la que termina de solidificar este acero y los 723 grados centígrados, todos los átomos de carbono de la austenita, del acero mejor dicho, están perfectamente disueltos en la austenita. Este es el límite de solubilidad. Por lo tanto, como yo tengo un 0,89% de carbono, no tengo ningún problema. La solubilidad siempre va a ser mayor. Llega al máximo al 1,76, a 1130 grados centígrados, y luego va bajando, va bajando, va bajando. Pero hasta que no lleguemos justo a este punto, a los 723 grados centígrados, no va a haber ningún problema con el carbono. Todo el carbono me cabe. ¿Qué ocurre justo a 723 grados? A 723 grados, la austenita va a sufrir la transformación alotrópica que la va a convertir en ferrita. Y al igual que ocurría en el cambio de fase justo para la composición eutéctica líquido-sólido, estamos en una situación en la que es una transformación sólido-sólido, no líquido-sólido, pero estamos en una situación parecida en el sentido de que vamos de una situación, de una fase austenita, en la que todos los átomos de soluto caben en la red del disolvente, hay completa solubilidad, a una estructura ferrita en la que a efectos prácticos el carbono es insoluble, como muchos llega a un 0,025%. Y esa transformación se me va a producir también a temperatura constante. Y va a pasar lo que pasa cuando pasamos de líquido a sólido, que pasamos de una situación de total solubilidad a una situación de parcial solubilidad, o a efectos prácticos, en concreto hierro-carbono, de total insolubilidad. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que la austenita FCC, al transformarse en ferrita DCC,
no solo va a sufrir la transformación alotrópica, sino que además va a expulsar los átomos de carbono, porque la ferrita ya no admite dentro de su matriz esos átomos de carbono. ¿Y los va a expulsar en qué forma? Pues los va a expulsar en la forma que le dice el diagrama de fases. Como siempre, si trazamos regla de la palanca, en la línea de reparto, vamos a un extremo, tenemos aquí ferrita, y al otro lado nos iríamos, y tendríamos aquí al 6,67% cementita. Por lo tanto, los átomos de carbono van a ser expulsados en forma de cementita. En forma exactamente igual que se produce cuando estamos hablando de una transformación eutéctica, en forma laminar. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que la austenita, que tiene composición eutectoide, a 723 grados se va a transformar en esa estructura laminar de ferrita, cementita que ya hemos visto, que se llama perlita. Exactamente lo mismo que ocurre cuando solidificamos un eutéctico. Lo que pasa es que aquí no hay solidificación. La austenita ya lleva unos cuantos grados centígrados, cientos de grados centígrados solidificada. Es una transformación de estado sólido a estado sólido, no de estado líquido a estado líquido. La diferencia es que, esa es la diferencia, que es de sólido a sólido y no de líquido a sólido. En lo que se asemejan es que pasamos de un estado de solubilidad a un estado de insolubilidad, y por lo tanto se realiza la expulsión de lo insoluble en forma laminar. Vamos a ver qué ocurre ahora cuando estamos con una aleación. Eso me marca este punto importante, que es el punto eutectoide, y a su vez me hace aparecer una nueva isoterma, la isoterma de la reacción eutectoide. Por encima de 723 grados no voy a tener perlita, igual que cuando cruzamos la isoterma del eutéctico. Por encima de la isoterma del eutéctico no voy a tener nunca la composición eutéctica. Pues aquí ocurre lo mismo, por encima de la isoterma de la reacción eutectoide no voy a tener composición eutectoide, que es la perlita. La perlita solo va a formarse por debajo de 723 grados centígrados. Y al igual que el eutéctico solidifica a temperatura constante, la transformación eutectoide se produce a temperatura constante. Es decir, vamos a quedarnos anclados en 723 grados centígrados hasta que toda la austenita de composición eutectoide se haya transformado en esto que tenemos aquí, que es la perlita. Ahora sí vamos a ver qué ocurre cuando tenemos composiciones hipoeutectoides. Por ejemplo, esta de aquí, de un 0,4% de carbono. Hacemos lo de antes, partimos solo de... Suponemos que se ha producido todo el proceso de solidificación y tenemos aquí la austenita. Como antes, todo el carbono, solo hay una fase presente y todo el carbono está perfectamente disuelto en esta fase porque el límite de solubilidad está muy a la derecha de mi composición, por lo tanto todos los átomos de carbono están tan a gusto. Pero ¿qué ocurre cuando cruzamos esta línea que recordad que se llama A3? Bueno, pues resulta que parte de mi austenita se va a transformar en ferrita. Por lo tanto, en esta zona del diagrama de fases tengo dos fases coexistiendo que son austenita y ferrita. Para cualquier temperatura, trazando la línea de reparto a izquierda y derecha, podemos calcular todo lo calculable, es decir, composición de la austenita, composición de la ferrita, tanto por ciento de la austenita y tanto por ciento de ferrita que me queda. Esa ferrita que se me está formando aquí se llama ferrita proeutectoide, porque es una ferrita que se está formando antes de la transformación eutectoide, que ya hemos visto que se da a 723 grados centígrados. Y durante este proceso, cuando estamos enfriando nuestra aleación entre A3 y la isoterma de la transformación eutectoide a los 723 grados centígrados, estamos viendo que como se está formando cada vez más ferrita, esa ferrita no está admitiendo carbono. ¿Dónde se va ese carbono? Pues en este caso no precipita en forma de cementita, porque si trazamos la línea de reparto nos encontramos con esta línea que me marca la austenita. Y la austenita no tiene ningún problema en admitir en su interior esos átomos de carbono que son expulsados por la ferrita, porque para esta temperatura que estoy marcando aquí, por ejemplo, el límite de solubilidad está aquí. Por lo tanto, todos los átomos de carbono que vayan expulsando la ferrita se pueden disolver sin ningún problema en la austenita.
De tal manera que al ir bajando la temperatura, la línea de reparto en la austenita irá yendo cada vez más a la derecha. Lo que significa eso es que la austenita se va enriqueciendo en carbono. Está recibiendo esos átomos de carbono que son expulsados por la ferrita. Es decir, la austenita se está enriqueciendo en carbono al bajar la temperatura, hasta que llegamos justo a 723 grados centígrados. Y a 723 grados centígrados lo que tenemos es que toda la ferrita proeutectoide se me ha formado a partir de la austenita, y la austenita que me queda, y el porcentaje lo sacaríamos de cada uno haciendo la regla de la palanca desde el punto en el que estamos, en este caso concreto 0,4% de carbono, 723 grados centígrados. Esta austenita que me queda tiene justo la composición eutectoide, y tiene la composición eutectoide a temperatura eutectoide, a 723 grados. Por lo tanto, esa austenita que me queda se va a transformar a temperatura constante en perlita. Va a sufrir la transformación perlítica. Por lo tanto, voy a tener esta estructura típica de un acero hipoeutectoide, en el que en blanco vemos los granos de carbono, los granos de ferrita que se han formado en las temperaturas comprendidas entre el cruce con la línea A3 y los 723 grados centígrados. Esto sería la ferrita la ferrita proeutectoide, que no tiene carbono en su interior, y granos de perlita que se han formado a partir de la austenita que quedaba a 723 grados centígrados, que al transformarse en ferrita ha expulsado el carbono en forma de cementita y forma esta estructura laminar que hemos visto antes, que es la perlita. Es decir, un acero hipoeutectoide es un acero ferrítico perlítico, como tenéis aquí. Y al igual que hacíamos cuando hablábamos de los diagramas de fases en los que aparecía un eutéctico, que decíamos que aunque el eutéctico no es fase, se considera como fase, y por lo tanto tendríamos en cuenta una línea vertical que no existe de verdad en el diagrama, aquí ocurre lo mismo. Aunque la perlita no es fase, se considera fase. Por lo tanto, si cruzamos la isoterma de transformación eutectoide, esta línea que tenemos aquí, que no existe de verdad en el diagrama, sí la vamos a tomar como si fuese una línea. Por lo tanto, si yo estoy, por ejemplo, aquí a 200 grados centígrados y 0,4% de carbono, si voy hacia la izquierda para ver los componentes, tengo aquí ferrita, y si voy a la derecha, me quedo aquí, en la perlita. Por eso tenemos esta estructura típica de un acero hipoeutectoide, que es ferrita, perlita. Y aplicaríamos la regla de la palanca para calcular cuál es el porcentaje de ferrita y de perlita que tendríamos en cada temperatura y cada composición. Daos cuenta que en realidad, como la solubilidad de carbono en ferrita es muy pequeña, a efectos prácticos casi siempre aquí vamos a considerar cero y santas pascuas. Es decir, que a efectos prácticos, una vez que hemos cruzado la isoterma del eutectoide, la estructura no va a cambiar hasta temperatura ambiente. Dado que la ferrita es más blanda que la perlita, los aceros hipoeutectoides son más blandos y menos resistentes que los aceros eutectoides. A cambio, son más tenaces, soportan mejor los golpes sin romperse. Vamos al otro lado. Vamos a ver qué ocurre cuando tengo un acero hipoeutectoide, es decir, un acero que tiene una composición entre los 0,89 de la perlita, del acero eutectoide, y el 1,76, que es el límite de solubilidad de hierro en carbono, el límite que me marca las fundiciones. Y hacemos lo de siempre. Suponemos que ha solidificado todo y tengo austenita enfriándose. Al igual que antes, todos los átomos de carbono que hay en la aleación están disueltos perfectamente en mi matriz de austenita, mi hierro FCC, porque aquí tenéis el límite de solubilidad, está por encima de mi composición. Pero cuando llego a cruzar la línea ACM, resulta que he cruzado el límite de solubilidad. Eso significa que ya no todos los átomos de carbono caben en la matriz de austenita. Por lo tanto, el exceso de átomos de carbono serán expulsados. ¿Y en qué serán expulsados? Pues en la forma que me marca el diagrama de fases. Me voy hacia la derecha, como esto está cortado, solo estamos viendo los aceros, estaríamos tropezando con la cementita. No con la ledeburita, ojo, porque yo no he tenido jamás
ledeburita, no he cruzado la isoterma del eutéctico. Por lo tanto, si yo no cruzo la isoterma del eutéctico, no voy a tener ledeburita, no voy a tener componente eutéctico. Por lo tanto, me voy a la derecha del todo del diagrama, que es cementita. Es decir, los átomos de carbono son expulsados en forma de cementita. Y lo que es muy importante es que se expulsan en las fronteras de grano de la austenita. Es donde se va a depositar esa cementita. De tal manera que al bajar la temperatura, el límite de solubilidad también va bajando. Por lo tanto, voy expulsando cementita a cementita, y en los límites de grano, y la austenita que me va quedando, otra vez aplicamos la palanca para ver porcentajes y ver composición de cada una de las fases, pero al ir bajando la temperatura, la austenita se va empobreciendo en carbono, hasta que justo a 723 grados centígrados nuevamente tengo austenita de composición eutectoide a 723 grados. Y cuando tengo austenita de composición eutectoide a 723 grados, a temperatura constante va a sufrir la transformación perlítica. Es decir, se me va a transformar toda esa austenita en perlita. Y tendría esta estructura típica de un acero hipereutectoide, en los que vemos que las fronteras de grano, aquí y aquí, se ha depositado esa cementita, que también podemos llamar cementita proeutectoide, y granos de perlita que provienen de la austenita que me quedaba a 723 grados. Es decir, tengo cementita, perlita. Como la cementita es el componente más duro y resistente de los aceros, estos aceros son más duros y más resistentes que los aceros que tienen el contenido en carbono. A cambio, son menos tenaces, son más frágiles. Estos son las tres principales estructuras que vamos a tener en aceros que no estén aleados, que solo sean hierro y carbono, y que además hayamos conseguido haciendo enfriamientos suficientemente lentos como para haber obtenido estructuras en el equilibrio. Pero muchas veces no nos interesan esas estructuras fuera del equilibrio. Una de ellas es la martensita. Vamos a estudiar un poco la transformación martensítica y luego veremos cómo producir esta transformación martensítica. Vamos a ver aquí, nos centramos en la parte de arriba de esta imagen. Aquí tendríamos dos celdas unidades en las que se han quitado unos cuantos átomos de hierro por comodidad. Dos celdas unidades, una al lado de la otra, FCC, de hierro gamma de austenita, con su carbono disuelto de forma intersticial. Aquí abajo tendríamos el hierro alfa, hierro BCC. Las redes que hemos visto en cristalografía de Bravais son construcciones geométricas que me dan la descripción de ese material de la forma más sencilla posible. Pero no es la única. No es la única. Hay formas de describir esa estructura que pueden ser más complicadas. Se usa la FCC en este caso porque es la más sencilla. Pero si os doy cuenta, yo puedo formar otra celda unidad en la que cojo los átomos que están en los vértices de estas dos celdas unidades, los átomos de mitad de las caras y el átomo que hay en medio. Y tendría esta celda unidad, que sería esta de aquí, que sería una tetragonal centrada en el cuerpo. Y si os dais cuenta, visto desde este punto de vista, la transformación alotrópica de hierro gamma en hierro alfa no es que los átomos se vuelvan todos locos y de repente empiece un baile demencial en el que todos se reubican en nuevas posiciones. Simplemente lo que se hacen es reajustar los parámetros de red hasta, por ejemplo, por eso, estamos aquí, se achataría un poquito el vertical hasta conseguir otra estructura. Y esto es lo que se consigue si hacemos las cosas con un enfriamiento suficientemente lento. Pero ¿qué ocurre si yo enfrío toda pastilla? Si yo enfrío toda pastilla, lo que voy a conseguir es no dar tiempo a que los átomos se coloquen en estas posiciones de equilibrio, sino que se quedan congelados en una situación intermedia entre la de alta temperatura, FCC, hierro gamma, y la de baja temperatura, BCC, hierro alfa. Y eso, que parece, vale, muy interesante, o una especie de juego, en realidad tiene importancias fundamentales. Porque una de las cosas que está ocurriendo es no solo que se congele esta estructura intermedia entre la FCC y la BCC, sino que estos átomos de carbono intersticiales que deberían ser expulsados porque no son admitidos en la red PCC
del hierro alfa, no les hemos dado tiempo a ser expulsados y por lo tanto aquí se quedan incrustados. Se quedan ahí incrustados y eso está provocando una tensión extra, porque hay un átomo que está ahí que no debería estar ahí. Y ese átomo provoca tensión. Y cuando tenemos tensiones en las redes cristalinas, hemos visto que lo que se está produciendo es un aumento de la rigidez, de la resistencia y de la dureza. Por lo tanto, estoy obteniendo un material bastante más duro que el material que tendría si lo dejo enfriar lentamente. Pero no solo eso, se me está produciendo otra cosa, otro fenómeno. Imagino que a todos os ha pasado que habéis cogido, por ejemplo, de lavavajillas un vaso que está caliente y con las prisas de beber lo habéis metido debajo de un grifo con agua fría, de un chorro de agua fría, y se ha producido una raja, hecho clac. Eso se produce porque al enfriar demasiado bruscamente no estamos dando tiempo al material a, a, a contraerse de manera uniforme, y como los materiales nunca son perfectos, hay partes que se enfrían más rápido que otras partes. Si eso se hace a toda pastilla, se provoca una tensión salvaje que provoca una raja. Aquí no vamos a tener tanto una raja macroscópica, pero lo que sí que va a ocurrir es que los planos cristalinos no van a tener tiempo de acomodarse. Y al no tener tiempo de acomodarse unos con otros, lo que se está produciendo es que la superficie se me inclina. Y eso también me provoca tensiones. Eso me provoca tensiones que a su vez aumentan la dureza. Por lo tanto, lo que tengo al hacer esta transformación martensítica son dos fenómenos. No expulsión de los átomos de carbono que deberían ser expulsados, y están provocando tensiones en la red, y aparición de estas inclinaciones que también provoca tensiones. Estas inclinaciones van a provocar lo que al microscopio se llaman agujas martensíticas. Por eso la martensita tiene al microscopio este aspecto tan típico de agujas. Lo que estamos viendo son estos planos inclinados. Pues esa combinación de tensiones provocadas por el carbono que no ha sido expulsado de donde debería haber sido expulsado y de estas inclinaciones en las redes cristalinas me provoca una estructura fuera del equilibrio que tiene mucha más dureza y mucha más resistencia. Si lo hago demasiado brusco, veremos también que demasiada fragilidad, pero ya veremos cómo hacer esto. Bueno, pues esto es lo que se va a producir cuando hacemos un proceso térmico, un tratamiento térmico que se llama temple. Pero el temple no es el único tratamiento térmico que existe. Los tratamientos térmicos se hacen no solo con acero, sino se hacen con muchas aleaciones y sencillamente es hacer operaciones de calentamiento y enfriamiento a temperaturas y tiempos determinados que modificamos propiedades de ese material. ¿Qué propiedades podemos modificar? Pues entre otras, podemos conseguir estructuras que sean más blandas y por lo tanto más mecanizables. Mecanizables significa que se puedan dar forma arrancando material. Podemos disminuir la acritud. Esa acritud es aumento de dureza y por lo tanto fragilidad debido a deformaciones bruscas, esas tensiones bestiales que estamos haciendo. La acritud se da mucho en alambres, porque los alambres se consiguen deformando en frío el material. Por lo tanto, son demasiado frágiles. Los rollos de alambre, según salen de la máquina que los produce, que se llama trefiladora, si los usásemos, se nos romperían enseguida. Hay que someterlos a un tratamiento térmico contra acritud. Homogeneizar la estructura. Cuando estamos deformando un material, el grano va a deformarse también. Por lo tanto, vamos a tener materiales que no son homogéneos. Se pueden hacer tratamientos térmicos de homogenización. Y podemos aumentar la dureza y la resistencia, entre otras cosas. Este es el que vamos a ver para aceros con el proceso que se llama templado o temple. Bien. Tenéis aquí un diagrama de fases hierro-carbono que solo llega hasta las fundiciones eutécticas, en los que están las temperaturas a las que se tienen que realizar todos los tratamientos. Por ejemplo, si queremos hacerlo a partir de estado líquido, estas son las temperaturas a las que hay que calentar para que se mezcle bien el hierro y el carbono. ¿Que queremos forjarlo a martillazos o a golpes? Pues aquí están las temperaturas a las que tendríamos que calentar el acero para poder deformarlo en caliente. Nosotros, para este tratamiento térmico, nos interesa esto de aquí. Vamos a hacer un pequeño zoom. Esto serían las temperaturas de calentamiento para el temple. En el temple lo que vamos a hacer es provocar esa transformación que hemos visto martensítica. Es decir, hacer que la austenita no pase a ferrita, sino que congelemos esa estructura intermedia
que debido, como hemos visto, que aparece la inclinación de los planos cristalinos y que no se expulsa el carbono, es más dura. Bueno, pues lo tanto, el primer paso es el metal, el acero, austenizarlo totalmente. Vamos a llevarlo a una temperatura para hipereutectoides constante, que esa región siempre es la misma, por encima de 723 grados. Para hipoutectoides, las temperaturas, cuanto menos sea el contenido en carbono, más hay que aumentar esa temperatura. Calentamos hasta austenizar. Se llaman tratamientos críticos esto. Y enfriamos para conseguir la martensita, y la vamos a enfriar deprisa. Pero la velocidad va a depender muy fuertemente del contenido en carbono. Y la velocidad, a su vez, que depende del contenido, la velocidad de enfriamiento, que a su vez depende del contenido en carbono, a su vez la voy a controlar dependiendo del medio de temple. Vamos a tener medios que son muy severos, medios menos severos. El agua se puede templar en agua o templar en aceite. A su vez podemos agitar o no agitar, es decir, mover la pieza adentro. Si no se agita, el temple es menos severo, porque se van a formar burbujas. Al meter ese acero tan caliente, por ejemplo, en agua, se van a formar burbujas de vapor de agua que conducen muy mal el calor. Por lo tanto, no estoy poniendo agua caliente en contacto con la superficie del metal. Eso significa que voy a tener un enfriamiento más lento. Si agito, estoy haciendo que siempre haya agua en contacto con el metal, por lo tanto, el enfriamiento va a ser más rápido. Bueno, pues la severidad del temple aumenta en esta dirección. Los temples menos severos son en aceite sin agitar, el temple más severo es de agua con agitación. ¿Qué medio elegir? Pues va a depender fuertemente del contenido en carbono. Cuanto mayor sea el contenido en carbono, menor tiene que ser la severidad del medio. ¿Por qué? Imagina que tenemos un acero con alto contenido en carbono y le hacemos un temple muy muy severo, agua con agitación. Si yo le hago un temple muy severo, significa que el enfriamiento ha sido muy rápido. Si el enfriamiento ha sido muy rápido, significa que no hay suficiente tiempo para que los átomos de carbono se vayan de las posiciones intersticiales. Como esos aceros tienen alto contenido en carbono, se me va a quedar demasiado carbono en el interior. Si se me queda demasiado carbono en el interior, tengo un material demasiado duro y sobre todo demasiado frágil. A su vez, si hago un temple demasiado poco severo, voy a expulsar demasiados átomos de carbono del interior, por lo tanto, voy a perder ese aumento de dureza. Se me ha quedado un acero muy blando. Yo no sé si alguno de vosotros veis ese programa, ese concurso de forjadores que se llama Forjado a Fuego, y sabéis que siempre dicen, no se te ocurra templar en agua, no temples en agua, no temples en agua, porque ahí siempre están trabajando con aceros de herramientas que son aceros de alto contenido en carbono. Por lo tanto, si se templan en agua, se corre el riesgo de que se fragilicen demasiado. Y ya que estamos hablando del programa ese, hay un capítulo, si os interesa, que hace un espadón escocés que se llama Claymore, en el que los dos finalistas han templado mal. Uno ha templado demasiado suave, y cuando cogen la espada para probarla, se le dobla porque es demasiado frágil, demasiado blanda, y cuando piensan que va a ganar el otro, resulta que al otro se le rompe la espada porque ha templado demasiado severamente y lo ha fragilizado demasiado. Una de las cosas que no sale en ese programa precisamente es que siempre, después de un temple se hace un revenido. Eso es lo que no sale en pantalla, porque al fin y al cabo los revenidos son bastante poco televisivos. El revenido, lo que vamos a hacer es sacrificar parte del templado, pero para aliviar tensiones y reducir la fragilidad. Un acero templado tal cual puede ser demasiado frágil. Entonces lo que se hace es pues eso, sacrificar dureza para aumentar la tenacidad y por tanto reducir la fragilidad. Y lo que se hace es lo que se llama un calentamiento subcrítico. Calentamiento subcrítico significa, aquí tenéis el de revenido, no llegar a austenizar. Si austenizamos ya hemos perdido todo el temple, no tiene sentido. Entonces en el revenido estaremos calentando por aquí. Se mantiene en función del acero el tiempo que haga falta en el horno y se produce un enfriamiento que también, dependiendo del acero, va a ser más o menos lento. Pero lo que hacemos es aliviar parte de esas tensiones. Aquí lo dejaríamos, esta parte. Habría muchísimas más cosas, no hemos hablado nada
de fundiciones por falta de tiempo, ni hemos hablado de otros tratamientos térmicos. Como tenéis aquí, pues tenéis tratamientos recocidos contra acritud, tenéis aquí otros cuantos recocidos, tenéis normalizados, regeneraciones, y además podemos tener otros tratamientos térmicos en los que estemos, por ejemplo, nitruración y carbonitruración, en los que estemos aumentando superficialmente la dureza del metal, ni estamos hablando de aceros aleados. Por falta de tiempo no vamos a ver todo esto. Nos conformamos en este curso con ver cuáles son los tres tipos de conocer el diagrama de hierro-carbono, conocer las fases presentes y conocer las estructuras de los tres tipos principales de acero: hipoeutectoide, eutectoide, hipereutectoide. Hacer con conocimientos que ya sabéis, poder hacer problemas de calcular a partir de diagrama de fases, pues las fases presentes, composición de las fases y porcentaje de cada fase, y conocer una estructura importante fuera del equilibrio, que es la martensita, y cómo se obtiene.